¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2, información a ritmo digital. La 1, sobre la calificada como la militarización del presupuesto 2022. Hablé esta mañana con Daniel Gómez Tagle, un reconocido experto en temas de seguridad nacional. Daniel, ¿qué representan estos aumentos en el presupuesto a las Fuerzas Armadas en términos generales? ¿Qué te dicen? Bueno, se discute mucho sobre los números, en los incrementos en porcentajes, en números reales. Sin embargo, el análisis que yo he estado realizando es más sobre la calidad del gasto o la inversión que se realiza, y lo que yo estoy viendo es que el dinero se está dirigiendo a gastos operativos de largo plazo. Se están sentando bases para que el ejército se mantenga en la calle. Yo apostaría incluso mucho más allá de la administración de López Obrador, ¿no? Los gastos operativos es donde realmente vemos el desplazamiento de las Fuerzas Armadas y se está fortaleciendo la presencia del ejército en las calles mucho más allá de ese sexenio. La 2, y sobre la amenaza de una cuarta ola de la pandemia del COVID-19. Hablé también esta mañana con la valiente y prestigiosa investigadora de nuestra UNAM, la doctora Lori Ann Jiménez Faibi. ¿En qué momento, Lori Ann, se encuentra nuestro país en el escenario de la pandemia por COVID-19? Y dime, sinceramente, como siempre, si estas concentraciones masivas, 100,000 personas en Reforma para ver pasar al Checo Pérez, la Fórmula 1, los desfiles de muertos, ahora la apertura de la Basílica de Guadalupe, ¿pueden incidir en la posibilidad de una cuarta ola de la pandemia? Sí, bueno, es muy importante entender lo siguiente. Estamos ahorita en lo que podemos considerar como la antesala del siguiente repunte o la cuarta ola. Estamos en la antesala y esto se ve claramente. Lo que estamos viviendo ahorita ya lo vivimos antes y el resultado fue algo realmente catastrófico, que es lo que sucedió durante la segunda ola que tuvimos en los meses de diciembre del año pasado, enero y febrero de este año. Fue el tiempo en donde se murió más gente en nuestro país. Para ser clara, en esa segunda ola se murió cerca del 50% de toda la gente que ha muerto durante la pandemia en nuestro país, se murió en ese momento. Entonces, ahorita tenemos todas las señales ahí. Europa está completamente desatada y parece que esta ola, por algún motivo, viene muy agresiva. Ahorita en Europa la situación es tan grave que muchos países han incluso recurrido a volver al estado de confinamiento. Hay países como Noruega, Alemania, Islandia incluso, ¿no? Grecia, Países Bajos, Austria, etcétera, que ya rebasaron actualmente todos los picos previos de la pandemia. Y hay países como Bélgica, Irlanda, el Reino Unido, Dinamarca, Polonia, que van corriendo para allá. Estados Unidos ya está en un repunte y esto indica que los siguientes seremos nosotros. Y aquí su pregunta es muy interesante y de hecho, pues sí, necesitamos entender lo siguiente. No, desde luego es muy difícil recurrir nuevamente a confinamientos masivos, pero aquí lo que el gobierno hace es una actitud del todo o el nada, ¿no? O nos vamos a confinar todos o vamos a hacer como que no hay pandemia. Y esto definitivamente es una actitud que es contraproducente a salvar vidas y a controlar el problema de la pandemia. Sí. Entonces, sí, pues estas, desde luego, si su pregunta para contestarla muy puntualmente es sí, todas estas concentraciones masivas definitivamente afectan y van a afectar que en la magnitud en que esta cuarta ola nos va a azotar. Los factores frío, influenza, están asociados al incremento
de los casos de COVID-19? No directamente. Lo que ocurre en el invierno no es, claro, va a haber más COVID, va a haber influenza, pero no tiene que ver necesariamente con el frío. Lo que tiene que ver es que el frío hace que la gente se encierre más y los sitios cerrados son los sitios primordiales de transmisión. Entonces es indirectamente a consecuencia del frío, pero es por el encierro. Ahora, el año pasado no tuvimos casi influenza, pero podemos anticipar que este año sí haya influenza y con ello venga la combinación entre una nueva ola de COVID y la influenza. Así que muy importante que la gente procure vacunarse contra ambas enfermedades, que pueden hacerlo incluso el mismo día sin ningún problema, y las medidas de prevención contra COVID son igualmente útiles para prevenir la influenza. La 3. El COVID-19 continúa entre nosotros, por lo que no debemos bajar la guardia. En las 24 horas recientes se confirmaron 1.510 infectados para un total de 3.847.000 que han tenido la enfermedad desde que inició la pandemia. Las muertes se contabilizaron en 94 para un acumulado de 291.000. Esa es la cifra oficial. Ya sabemos que en realidad, cuando se cuentan los muertos totales y luego el gobierno dice, no, pues no sabemos de qué se murieron. ¿Cómo que no? Por supuesto que se murieron también de COVID. Hablamos de más de 600.000. En cuanto al plan de vacunación, los estados con mayor rezago son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Jalisco y Nayarit, con un promedio de 70% de su población vacunada con al menos una dosis. Los estados que aún no alcanzan el 84% de su población adulta vacunada con una dosis del antígeno son Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos y Sonora. La Secretaría de Salud informó que de 75.459.000 personas que han recibido al menos una dosis, 63 millones completaron su esquema de vacunación. Es decir, que el 84% de la población ha sido ya, según cifras oficiales, inmunizada. Pero no está por demás reiterar que en esta temporada invernal evitemos las aglomeraciones, usemos el cubrebocas. Si somos muy guadalupanos, vayamos ahorita a saludar a la Virgen, ya de una vez. Y si no es urgente, no salgamos de casa. La 4. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, anunció hoy la creación de un batallón de seguridad turística. A ver. Bien, el plan que se tiene, este plan de apoyo, es el incremento de efectivos, la creación de un batallón de seguridad turística de la Guardia Nacional. Este será a partir del día 1 de diciembre. En la conferencia matutina realizada en Cancún, Quintana Roo, dijo el secretario que este batallón vigilará a la Ribera Maya, incluyendo los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Tulum. Es la respuesta que da el gobierno federal a los hechos violentos registrados en esa zona que han tenido un impacto internacional. Y esto no es un asunto nada más local, es a nivel nacional y yo diría hasta de seguridad nacional, porque ese es el principal imán turístico para todo el país. En otros temas, López Obrador se refirió al Tren Maya y dijo lo siguiente. Y no hay plan B. Vamos a terminar a finales del 23. Tiene que empezar a operar todo el Tren Maya. Por cierto, López Obrador reiteró que el aeropuerto de Tulum lo va a construir. ¿Quién creen ustedes? Pues la Secretaría de la Defensa Nacional, y que estará listo a finales de
2023. Otro aeropuertazo. Al término de su gira en Quintana Roo, se anunció que viajará por la tarde desde Cancún a Washington, donde mañana se reunirá con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro Justin Trudeau. La 5. A propósito de la cumbre de mañana en Washington y contrario a lo que en un principio había manifestado el presidente López Obrador, el tema energético sí estará presente en las negociaciones entre estos jefes de Estado de América del Norte. Y es que resulta que Brian Nichols, el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, adelantó en una audiencia en la Cámara Baja de los Estados Unidos que el presidente Biden tiene planeado abordar el asunto de la integración energética de Norteamérica con sus partes de México y Canadá, es decir, con López Obrador y Trudeau. De hecho, en la reunión que sostuvieron ayer el canciller Marcelo Ebrard y su homóloga canadiense Melanie Joly, se habló sobre la importancia del comercio y las inversiones en sectores como el minero y el energético aguas. El lunes de esta semana, el presidente López Obrador había dicho que el tema de la energía no estaba en la agenda de estas conversaciones, pero bueno, ahora sí, el señor Biden dijo, claro, but of course, vamos a hablar de eso y de algo más. La 6. Lista la terna de aspirantes a la Suprema Corte. El presidente López Obrador envió este martes al Senado de la República la terna de candidatos para sustituir al ministro Fernando Franco, cuyo periodo en la Corte de la Nación concluye el próximo 11 de diciembre. Se trata de Eva Verónica de Gibbs, licenciada en Derecho por la UNAM con especialidad en Derecho Penal. Loreta Ortiz, abogada por la Escuela Libre de Derecho, ex consejera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos e integrante del grupo redactor de la Constitución de la Ciudad de México y para muchos la favorita del presidente López Obrador. Y Bernardo Batis, quien fuera procurador de justicia del entonces Distrito Federal, cuando era jefe de gobierno el propio presidente actual, y que, bueno, en la actualidad es consejero de la Judicatura Federal. Entre ellos tres, habrá de elegirse en los próximos días al Senado de la República el nuevo ministro de la Suprema Corte. Vámonos ahora con la 7. La 7. Ahí viene. Mantienen su lucha los papás de niños con cáncer. Y este martes, por segunda semana consecutiva, bloquearon de nueva cuenta los accesos a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para exigir que se garantice el abasto de medicamentos oncológicos. El bloqueo duró esta vez 2 horas, ya que los papás fueron citados a una reunión de última hora con autoridades federales en el Hospital de Alta Especialidad de Iztapaluca, en el Estado de México. Omar Hernández, vocero de la Asociación de Padres de Familia con Niños con Cáncer, advirtió que de no haber una solución a sus demandas, el próximo martes estarán de ahí de nuevo manifestándose hasta que se regularice esta brutal falta de medicamentos. La 8. Hoy, en mi opinión, presupuesto electorero. El presidente López Obrador gobierna para 2 países, un México incondicional y un México enemigo. Esta doble visión antagónica y contradictoria quedó ejemplificada una vez más en la aprobación de su presupuesto en la Cámara de Diputados, donde el gobierno de un solo hombre denigró públicamente a lo que él llama burlonamente
el bloque conservador, integrado por la coalición PAN, PRI y PRD, con la sumatoria de MC, a quienes negó cualquier posibilidad de negociación, tal cual establece incluso la norma constitucional. Él gobierna para su mayoría y se olvida que, en una verdadera democracia, deben considerarse y respetarse las minorías. Pero más aún, el presidente menosprecia y exhibe a su propio partido y sus legisladores como una manada de borregos de obediencia ciega y sobre todo absolutamente incapaces de adicionar o tal vez enriquecer la orden fulminante proveniente de Palacio Nacional. Lo aprueban sin cambiarle ni una sola coma. ¡Punto! ¿Es este también un presupuesto de venganzas? Qué casualidad que las reducciones por miles de millones de pesos se dispararon con tiros de precisión contra el Instituto Nacional Electoral y el Poder Judicial, que en varios momentos se han negado a obedecer las consignas imperiales, emitiendo resoluciones que no solo han incomodado, sino provocado las iras gástricas presidenciales. Pero lo más preocupante es que el presupuesto aprobado no propende a la recuperación económica del país luego de los estragos de la pandemia y de las pésimas decisiones y políticas públicas desde el Poder Federal. El presupuesto 2022 es fundamentalmente un presupuesto electorero. Razones las hay. Al privilegiar sus programas sociales, que son principalmente el reparto de dinero de su parte, AMLO está propinando y propiciando un triunfo arrollador en las urnas de la consulta de revocación de mandato que sus huestes han rebautizado como ratificación. A pesar de mantener todavía una mayoría en aceptación de las encuestas, esta disminuye paulatinamente mientras crecen aún entre sus seguidores los cuestionamientos a sus decisiones de gobierno. Por eso le urge ganar contundentemente su consulta. No es casual, sino causal, su recorte al INE. Se trata de una jugada maquiavélica, hay que reconocerlo, en la que AMLO ganará de todas en su perinola magistral. Si las cosas no resultan, será por el boicot perverso del INE. Si gana, de acuerdo a la lógica más elemental, pregonará a los cuatro vientos un triunfo heroico a pesar de los intentos golpistas del árbitro electoral. Todo encaminado a prolongar su mandato hasta el 2030, con escala en el 2024, con una presidenta sumisa e incondicional. En tanto, nos quedamos con un presupuesto carente de las grandes urgencias económicas, financieras y hasta humanitarias del país. Cero reactivación y estímulos a pequeñas y medianas empresas. 15 millones de desempleados y nuevos pobres. El despilfarro en obras inútiles como Santa Lucía, Dos Bocas y el Tren Maya. Las mentiras sobre el control de la inflación, que llegará a 7%, y un crecimiento económico inalcanzable de 4%. En paralelo, sin seguro popular, ni estancias infantiles, ni medicinas para nuestros niños con cáncer. Pero eso sí, un presupuesto efectista para ganar elecciones. Esa es la prioridad de nuestro gobierno. La 9. Nueva Delhi, la capital de India, es considerada ahora la ciudad más contaminada de todo este planeta debido a sus fábricas, tráfico vehicular, la quema de residuos agrícolas y los fuegos artificiales que ahora se encienden nuevamente en cada invierno. La ciudad está envuelta en una nube tóxica brutal. Aquí las imágenes
no se puede caminar. Hay una visibilidad de 200 o 300 metros, cuando mucho, en una nube tóxica que está dañando inmisericordiamente la salud de sus habitantes. Ante la contingencia, el gobierno suspendió las actividades en escuelas y permitió a los empleados de gobierno trabajar desde sus casas, pero no hay ningún resultado todavía. La población, como una medida precautoria, se encerró en sus viviendas, pero la polución continúa. Vea usted nada más de qué estamos hablando. La gente vive en medio de una nube tóxica o sobrevive. La contaminación está más de 10 veces por encima del límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud de la ONU. 10 veces más. Los hospitales informaron de un fuerte aumento en el número de pacientes con dificultades respiratorias. De 12 a 14 personas se reciben diariamente por estos problemas. Lo anterior se suma a los casos de COVID-19, que por cierto la India es uno de los países con más contagios y muertes. La 10. Frida Kahlo es la rockstar de la plástica latinoamericana y ya a nivel mundial también, La mexicanísima Frida Kahlo rompió este martes todos los récords que existían hasta ahora para convertirse en la artista latinoamericana más cotizada de toda la historia. Anoche, la casa Sotheby's de Nueva York llevó a cabo la subasta de la celebérrima obra Diego y yo, realizada en 1949 por esta afamada pintora mexicana y cada vez más universal. Dicen que Madonna es la que manda en el tema de Frida y probablemente es la que compró este cuadro, que es un autorretrato de Frida con el inquietante rostro de Diego en la frente. Se vendió en, agárrense, siéntense bien, $35 millones, 4 veces más que la obra mejor pagada hasta ayer de Frida. 2 desnudos en el bosque, vendida en $8 millones hace unos 5 años. Por cierto, la artista nacida en Coyoacán en el arranque del siglo XX superó con esta venta el récord del artista latinoamericano mejor pagado, el cual tenía precisamente su amado Diego Rivera. En 2018 el cuadro Los Rivales de Diego se vendió en $10 millones. Diego y yo, que en 1990 había sido subastado por última vez también por Sotheby's en $1.400.000, con lo que también se rompió un récord. Es un cuadro de pequeñas dimensiones, algo así como 60 centímetros por 40, pero de un enorme simbolismo. Frida pintó a Diego en su frente y bueno, pues con esta fórmula impresionante logró este récord en cuanto a lo que se refiere a un cuadro pintado por un artista latinoamericano. Y retrata pues de alguna forma esta tortuosa relación que los dos artistas mantuvieron en vida y sobre todo la continua presencia del muralista en la vida y la estética de Kahlo con esta figura en su propia frente. Bueno, y así, muy fridomaníacos y bueno, muy renovados en el mundo del arte, llegamos al final del día de hoy. Pero recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes en 10 a las 2 y en todo momento con nuestros contenidos completitos en nuestras redes sociales y por supuesto aquí en nuestra página rochainforma.com. Hasta entonces, hasta siempre.